Hermosos, llenos de la presencia de Dios, llenos del poder de Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en la alabanza? Amén. La palabra de Dios dice así en Marcos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y tomando al instante su camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, porque sabemos que tú estás aquí. No te pedimos que estés, te damos gracias porque sabemos que estás. Ahora usted ponga su mano en su corazón y diga, el Espíritu Santo, eres libre de hablar a mi vida. Habla a mi corazón. Dime lo que quieras que yo aprenda. Yo me comprometo en este momento a poner atención y olvidarme de todo afán que me rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra me encanta, la palabra que acabamos de leer. ¿Qué podemos ver aquí? Cómo Jesús hace un milagro, como tantos milagros que vemos en la palabra de Dios. Y en este milagro Jesús le dice a un paralítico, primero, tus pecados te son perdonados. A un paralítico que no estaba pidiendo perdón de pecados. A un paralítico que lo que necesitaba era levantarse. Y después de esto, cuando ve que la gente no cree en él, porque dicen, ¿cómo puede él perdonar pecados? Jesús le dice al paralítico, levántate. Levántate, toma tu camilla y vete. Esa parte a mí me encanta, porque el milagro de Dios aquí está. Primero, en restaurar tu corazón, en restaurarte. Antes de que tú le pidas perdón, él no estaba pidiendo perdón. Estaba acudiendo a Jesús. De hecho, que lo llevaron sus amigos. Si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que lo llevaron sus amigos. Y una vez que Jesús lo restaura internamente, el segundo milagro es que le da esas herramientas y le da esa posibilidad de caminar, de avanzar. Y es en esa parte en la que quiero centrar mi mensaje. Cuando usted camina, cuando usted avanza, cuando usted hace algo, cuando usted emprende algo. Porque la palabra de Dios es hermosa y nos enseña cómo es que Jesús te ve cuando tú caminas, a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de que te equivoques. ¿Cuántos aquí se han equivocado alguna vez? Me faltan manos para levantar. Me he equivocado muchas veces, no una, muchas veces. Pero ¿sabe algo? He descubierto que el milagro de Dios en tu restauración es que te deja volver a caminar. Te deja volver a empezar. Te deja volver a tomar ese camino sin reprocharte, sin decirte nada. Y ese milagro es grande porque si alguno de ustedes en algún momento ha experimentado un milagro de Dios en su vida, sabrá que Dios da nuevamente esa oportunidad de avanzar, de caminar. Te restaura para que tú tengas esos medios para avanzar en la vida. Inclusive a lo mejor si tú nunca has podido caminar en algún, valga la redundancia y permítanme, algún camino, Dios te enseña a avanzar. Y ese es el milagro más grande que Dios te puede dar en la vida, cuando te enseña a avanzar, cuando tú te has quedado paralítico, cuando tú no has tenido esa oportunidad. Hoy que veíamos a la hermana Miriam y me da mucho gusto verla, yo la quiero muchísimo, sí, también yo soy de las personas que fue mi instructora y también fue mi líder. Y también la primera vez que yo prediqué fue gracias a que la hermana me acusó con mi papá. Y es algo hermoso porque yo hoy lo recuerdo y me da tanta risa. Porque me dijo la hermana, es que tú vas a dar una clase. Y la verdad es que yo dije en ese momento, sí, está bien. Pero yo tenía mucho miedo. Y yo decía, es que yo no sirvo para eso. Y yo no sirvo para eso. Y recuerda hasta el tema,
Porque el tema que elegí, me dijo la hermana, lo que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Entonces ya tenía 2 problemas. El primero era que tenía que hablar. Y en el segundo, ¿qué dice el Espíritu Santo? No, bueno, yo sé. Fue tan difícil que una noche antes tuvimos la oportunidad de cenar, me acuerdo bien, con el pastor Jorge, que en ese entonces era nuestro instructor, nuestro maestro, y fue la hermana Miriam. Y me acuerdo que mi papá se entera que yo predicaba, que daba una clase, y me pregunta a mi papá, oye, ¿y ya tienes tu clase? No, pero ya sabían que no la tenía. Así que en esa noche tuve que orar y decir, Espíritu Santo, tengo mucho trabajo atrasado. Primero tengo que saber qué quieres, después tengo que prepararlo y ahora no voy a dormir. No sé a qué hora me voy a levantar de este lugar, pero hasta que no me hables, no me puedo levantar porque mi papá se va a enojar mucho conmigo. Nunca había pasado una presión así, pero recuerdo bien que el Espíritu Santo me hablaba de Samson, me acuerdo hasta del tema. Así que al otro día me presenté con los niños a dar una clase de Samson, pensando yo que no podía. Y el Espíritu Santo se movió con los niños de una forma tan bonita que me dijo la hermana, yo sabía, Fer, yo tengo esa sensibilidad para saber que tú tienes el poder de Dios en tu vida cuando hablas enfrente. Y o sea que tengo que pasar por esto más veces. Y bueno, creo que, ¿cómo están? Otra vez estoy aquí enfrente. Dios es hermoso. Y yo me doy cuenta que a lo largo del tiempo nos equivocamos. Que a lo largo del tiempo Dios pone el camino para que andemos. Y no es porque el tema de hoy sea la hermana Miriam, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que cuando yo era pequeño tenía un complejo muy grande con mi mano. Porque es más bonita que la de ustedes, pero yo no lo entendía. Entonces, en ese entonces yo no superaba esta situación. Yo era el niño 4, porque tenía 4 dedos y tenía 4 ojos. Usaba lentes y los niños eran crueles conmigo. Así que la hermana, yo no sabía que ella oraba por mí y le decía a Dios, cuando Él levante su mano, quiere decir que Él ya está restaurado. Y yo no lo sabía. Y recuerdo algún domingo que mientras estábamos en el servicio, yo siento la presencia de Dios tan grande y yo levantaba mi mano y le decía, gracias, Señor. Y la hermana me abrazó y me dijo, ¿estás bien, mi hijo? Y me abrazaba y yo decía, sí, ¿qué le pasa? Y Dios me dio esa oportunidad de caminar por esos caminos que a lo mejor en mi mente yo creía que no podía, que a lo mejor en mi corazón yo pensaba que no podía. Y entonces veo que el poder de Dios en tu vida es en restaurarte. Es envolverte, te deja caminar. No es como el ser humano que te quiere atrapar y no caminas porque vas a hacer lo que digo yo. Él te da la oportunidad de caminar a pesar de que te equivoques. Por eso les preguntaba, ¿cuántos se han equivocado? Bueno, al caminar yo creo que todos nos hemos equivocado, hasta en el juicio que nosotros mismos ponemos sobre nosotros. Las equivocaciones son tan comunes y las equivocaciones suceden todo el tiempo que hay decisiones en tu vida que si no hubieras tomado tal vez hoy sería diferente. Y que a lo mejor hoy dices, es que ¿cómo fue que yo me metí en esto? ¿Cómo fue que yo me metí en este camino del cual hoy no puedo salir? Las equivocaciones son comunes. Cuento una anécdota que en una ocasión una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia. En muchos paseos observaron unas preciosas casitas de campo que de inmediato les pareció cautivadora para su próximo verano. Indagaron quién era el dueño de ella. Resultó ser un pastor cristiano, al que se dirigieron para solicitar que les mostrara la pequeña casa. El propietario amablemente se las mostró, tanto por su comodidad como por su belleza. Fue del agrado de la familia, quedando comprometida para el próximo verano. De regreso a Inglaterra, repasaron detalle por detalle y de pronto la esposa recordó no haber visto dónde estaba el WC, el baño. Dado lo práctico de los ingleses, decidieron escribir una carta al pastor preguntando por ello. Estimado pastor, soy miembro de la familia que hace una semana visitó su finca. Con deseo de arrendarla para nuestras próximas vacaciones y como omitimos enterarnos de un detalle, quiero suplicarle nos indique dónde más o menos queda el WC.
Finalizó la carta como de rigor y la envió al pastor. Al leerla, el pastor desconocía la abreviatura WC, pero creyendo que se trataba de la capilla de la religión anglicana llamada Welsh Chapel, contestó a la familia en los siguientes términos: estimados señores, tengo el agrado de informarles. Qué malo cuando uno cuenta un chiste que pasa esto. Tengo el agrado de informarles que el lugar al que usted se refiere se encuentra solo a 12 kilómetros de la casa. Es molesto, sobre todo si se tiene costumbre de ir con frecuencia. Pero algunas personas llevan comida y permanecen en el citado lugar todo el día. Algunos llegan a pie, otras en tren, llegando todos en el momento preciso. Hay lugar para 4,000 personas cómodamente sentadas y 100 a pie. Los asientos están forrados con suave terciopelo y hay aire acondicionado para evitar aglomeraciones. Se recomienda llegar temprano para alcanzar puesto. Mi mujer, por no hacerlo así, hace 10 años tuvo que soportar todo el acto de pie. Desde entonces no utiliza tal servicio. Los niños se sientan juntos y cantan coros. A la entrada se les da a cada uno un papel. Y las personas que no alcanzan la repartición de dicho papel pueden utilizar la de su compañero de al lado. Pero al finalizar debe de dejar dicho papel para darle uso durante todo el mes. Todo lo que dejen depositado ahí será para dar de comer a los pobres huérfanos del hospicio. Hay fotógrafos que toman fotografías en diversas poses, las cuales serán publicadas en los diarios de la ciudad en la sección social. Así podrán conocer las altas personalidades de estos actos humanos. Es fácil que nos equivoquemos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se ha equivocado? ¿Cuántas veces ha cometido errores? ¿Cuántas veces? ¿Sabe algo? Dios es tan hermoso que nos ama así como somos. Entonces usted se puede alegrar porque no tiene por qué preocuparse por ser perfecto. Como muchos se preocupan hoy por no cometer errores. Y a veces nos exigimos tanto que así le exigimos a la gente que nos rodea, ¿no es cierto? Es que yo no me puedo equivocar. Es que yo no me puedo equivocar. Y si alguien se equivoca, es digno de la guillotina. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando usted se equivoca? Cuando usted camina, cuando usted comete errores, ¿qué dice la palabra de Dios? Bien, pues vayamos a una de las parábolas más importantes, de las que he mencionado últimamente, mucho. Y es la parábola reina. ¿Cuál es esa parábola? Exactamente, la escuché por ahí. ¿Quién fue? Exactamente, tía. La del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32, dice así. Si usted trae su Biblia, puede abrirla. Si no, yo se la puedo leer con mucho gusto. Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor capa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos, regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida,
estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Y llamando uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado el cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Pródigo significa el que despilfarra, el que gasta sus bienes sin cuidarlos, según el diccionario. Y vemos aquí a un hijo que toma una decisión. Es un hijo que se marcha. Tal vez se marcha de su hogar porque no estaba contento, porque a lo mejor las cosas no le estaban saliendo bien. Yo no sé por qué él decide marcharse, pero él decide caminar. ¿Qué decide él? ¿Qué era de lo que les estaba hablando? Hace un momento él decide moverse, él decide caminar. Y esto es importante, ponga atención a esto. Él decide caminar. Cuando él decide caminar, ¿qué fue lo que hizo? Fue con su padre. Y le dijo, padre, en una posición de hijo muy merecedor, quiero que me des lo que me corresponde. ¿Qué se ha puesto a pensar usted? Si la parábola, en vez de decir, fue con su padre, hubiera dicho, vivía en México y fue con su mamá y le pidió su dinero, ¿qué le hubiera dicho a la mamá? Hijo mío, ¿por qué te vas? No te vayas. Si eres un bebé de 40. Tan chiquito, mi pollito, yo no te dejo ir antes, me pongo en la puerta antes de que te vayas. Yo de mi casa no te vas. Yo que te cuide, yo que te cambié los pañales, yo que te da, ¿no es cierto? ¿Qué trabajo soltar? ¿Qué trabajo soltar? ¿Qué trabajo decirle al hijo? Pero vemos a un padre maduro y vemos algo tan importante, porque aquí Jesús nos está proyectando cómo es Él con sus hijos, cómo es Él, cómo es Dios, el Padre, con sus hijos. Disculpe usted la equivocación. Cómo es el padre con sus hijos, cómo es el padre con usted. Que cuando el hijo pidió, dame lo que me toca en una posición de hijo, el padre no le dice, ¿por qué te vas? Te va a ir mal, de mí te acuerdas cuando regreses. Como no te has sabido administrar y como te veo bastante inmaduro, no te dejaré ir. No, lo deja caminar. Lo deja salir, lo deja ir. Así como es Dios, cuando te deja caminar y te deja ir y te deja que hagas. Porque el milagro de Dios en tu vida es que tú camines, es que tú emprendas, es que tú hagas. Por eso me encantaba la primera cita que les leía, cuando le dice Jesús, toma tu lecho, y no le dice sana, le dice vete, camina. Y Dios quiere que tú camines. Quiere que tú hagas, quiere que tú salgas, no a despilfarrar, no a hacer lo que hizo este hijo, no. Vamos a ver cómo es que Jesús nos muestra que el padre reacciona ante la equivocación de los hijos cuando caminan. Cómo reacciona ante tus errores, cómo reacciona ante tus fallas, esas decisiones mal tomadas. Vemos aquí que él empieza a caminar y pronto cae en desgracia. ¿Qué hace cuando cada persona o cada uno de ustedes se siente en un error? Cuando usted ha cometido algún error, ¿le ha pasado que cometa algún error? ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál es el sentimiento que experimenta? Culpa, tristeza. ¿Y le ha pasado que de pronto siente que necesita castigo?
un autocastigo. Esta culpa que tiene el hijo al gastarse todo el dinero que le dio su padre, lo lleva a un autocastigo. A él no lo han castigado todavía, pero él ya está pensando en cómo se va a castigar diciendo, voy a regresar a mi padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros. Porque la posición que él ha tomado ha sido cada vez más baja por los errores que ha cometido, por las decisiones que ha tomado en su vida. Y no sé si te ha pasado que un error te lleva a otro error más grande y ese error más grande te lleva a un error más grande y de pronto estás hundido en tus errores y no sabes cómo salir de ellos. Pero aquí vemos a un hijo que pasó de una posición de hijo, yo soy hijo y como soy hijo demando mi herencia. Él sabía la posición, si no, no hubiera demandado su herencia. Si no se hubiera sentido merecedor, ¿usted cree que hubiera dicho al padre, padre, dame mi herencia? Claro que no, él se sentía en todo el derecho. Pero cuando sale, pasa de ser hijo a ser un empleado, porque perdió todo. Y luego de ser empleado, dicen que él cuidaba a los cerdos. Y escuche esto, porque para el pueblo de Israel, para la gente a la que él se los estaba diciendo, un cerdo era inmundo. Cuidar a los cerdos no era la mejor posición que él podía tener. Entonces pasó de ser un empleado a ser un empleado de baja categoría. Y todavía dentro de esa baja categoría no le alcanzaba lo suficiente para alimentarse y él empieza a buscar el alimento de los cerdos. ¿Cuánto se ha rebajado este hijo? ¿Cuánto se ha denigrado? ¿Hasta dónde ha caído? Entonces él dice, trátame como a uno de tus siervos, le voy a decir a mi papá. Empieza a pensar la manera en la que tiene que autocastigarse, como muchas veces nos autocastigamos por los errores que cometemos. Como yo cometí un error, voy a seguir cometiendo otro error para lastimarme y para castigarme porque no es posible que yo haya hecho esto. Y entonces cuando te sientes mal, parece una bolita de nieve que va creciendo y es una avalancha porque yo me sentí mal porque cometí un error en mi hogar y ahora me voy a castigar y me voy a lastimar de tal manera que cuando tú te das cuenta ya tienes el problema de antes y el problema nuevo. No voy a comer. Y ahora tienes el problema primero más la gastritis, la colitis, porque no comiste, porque te descuidaste. Te tienes que autocastigar porque nosotros somos exigentes, no como Dios. Dios no es así. Y es a donde vamos ahora. De la casa salió un hijo con identidad, bolsillos llenos. Salió un junior de su casa. De hijo pasó a jornalero. De jornalero pasó a esclavo prácticamente y después se animalizó. Cuando empieza a comportarse de una forma tan extraña que se quiere comer la comida de los cerdos, el animal inmundo. Es decir, ha caído tan bajo que tal vez para un judío no podía caer más bajo. Cuando busca el autocastigo, yo creo que la gente que escuchaba esta historia, esta parábola de Jesús, decían, es lo correcto, porque era una cultura sacrificial. Era una cultura que tienes que pagar lo que haces. Inclusive después crucificaron a Jesucristo. Era una cultura en donde tú cometiste un error, tú tienes que pagarlo. Mosaica completamente de Moisés. Que viene de la cultura de tú cometes un error, ojo por ojo, diente por diente. Tienes que pagar. ¿No es cierto? ¿Y qué vemos con este hijo? Dentro de esa cultura y esta mentalidad en donde él sabe que tiene que hacer un pago por los errores, decide regresar. Y entonces, la gente cuando escucha esto dice, excelente, aprendió la lección. Como toda la gente, cuando nos juzga, o cuando estamos listos para juzgar a un tercero, cuando estamos listos para juzgar a una persona, y de esa forma nos juzgamos. Cuando sucede esto, el hijo toma la decisión, camina hacia su padre, y vemos a un padre con una cultura completamente diferente a la cultura que en ese momento, la cultura judía. Nuevamente podría hablarle inclusive de nuestra cultura latina, en donde llega el hijo todo golpeado y le dicen, te dije que no fueras por ahí. Pero papá, no me digas nada, no quiero escuchar. Yo te dije que no lo hicieras y lo hiciste porque quisiste, ahora no me digas nada.
¿No es cierto? Castigando. No quiero oír tus pretextos. Te vas de esclavo. Y encontramos a un padre que no reprocha. Un padre que no le dice, ¿por qué lo hiciste? Porque aquí Dios nos está enseñando que la culpa no es ni será una herramienta de restauración. El que tú juzgues fuerte a tus hijos no es una herramienta de restauración. El que tú te juzgues a ti mismo por lo que estás haciendo, por lo que hiciste, no es una herramienta de restauración. El que tú le reclames a tu pareja por el error cometido todos los días no es una herramienta de restauración. El que en una iglesia se ha reclamado por qué no estás castigando no es una herramienta de restauración. ¿Cuál es la herramienta de restauración que aquí podemos encontrar? A un Jesús que nos enseña que el padre tiene una cultura diferente a los hijos. ¿No es cierto? Tiene una cultura tan diferente a sus hijos que el hijo pródigo ya se castigó y todavía no ha visto al padre, él ya está castigado. Y su hermano, cuando se entera, ¿qué dice? Porque no pagó por todo lo que hizo. Tenía que haber pagado. Papá, se gastó el dinero con mujeres malas. ¿Y yo hasta virgen soy? Siempre acusando. Siempre señalando. Y lo peor no es eso. Lo peor es cuando tú la riegas, te lo aplicas a ti y te castigas. Y entonces, el padre, la herramienta que utiliza es el amor. El hijo mayor también cree que el que se equivoca debe de pagar. Tiene una cultura condenatoria, sacrificial. Cuando la gente escuchaba esto entre la multitud, ¿qué creen que pensaba? ¿Cómo un padre puede recibir a un lo va a maleducar? Por eso los hijos hacen así. Vean, se fue a gastar todo y ya lo recibió con los brazos abiertos. Si hizo eso ahorita, ¿qué hará después? La cultura que tenemos a veces choca con los principios del reino de los cielos. Los principios en los que nos debemos de mover no son con base en nuestra sociedad, no son con base en nuestra política, no son con base en nuestra cultura, son con base en la palabra de Dios, porque tú eres un ciudadano del reino de Dios. Y Dios te está enseñando cuando tú te equivocas, mi reacción para ti no es reprocharte, no es quitarte, no es castigarte. Dice la palabra de Dios que llegó el hijo y el padre lo vio de lejos, porque el padre estaba esperándolo. El padre corrió a él. Corrió a él. Ya se dio cuenta de esto tan importante. El padre corrió a él. Él no esperó a que el hijo llegara. Él nada más esperó que el hijo tuviera esa actitud de ir hacia él. Porque él no lo veía por su error. Porque él no lo veía por lo que ha cometido. ¿Cuántos errores han cometido sus hijos? Y cuando usted ve a su hijo, ¿qué piensa? Ay, viene mi hijo, el burro. ¿Sí? ¿Es así? Ay, mi hijo, el desobediente que no tiende su cama, ahí está, en la escuela. Hola, hijo. ¿Así lo ve? ¿Cómo lo ve? A través de los ojos del amor. A través de los ojos del amor. Entonces vemos aquí a un padre que le vuelve a dar sentido de vida al hijo. Le vuelve a dar un sentido de vida. Un sentido de por qué caminar. Un sentido de por qué seguir avanzando. En vez de reprocharle, lo abraza y le dice, hijo mío, yo puedo ver al padre abrazándolo y besándolo. Tal vez le decía, te extraño. Chamaco, mira cómo vienes. Ese no es un hijo mío. Tráigale ropa a mi hijo. Tráigale el anillo. Pero ve los errores que cometió, pero ya aprendió. Ya vivió experiencia. Ya sabe qué es lo que no se hace. Y yo creo en él. Y yo confío en él.
Y esa es la palabra que Dios trae a tu vida. En el momento más difícil, Él viene a restaurarte. Él viene a darte un sentido de vida otra vez. Y te vuelve a poner en esa posición que tú perdiste. Porque Él se fue siendo un hijo y regresó, como dicen por ahí, con la cola entre las patas. Y muchas personas podrían utilizar en ese momento su Biblia en Primera de Fernando 5:5, en donde dice: el que la hace la paga. Y lo tenemos bastante firme en nuestra convicción. No, el que la hace la paga, y lo respetamos más que la palabra de Dios, porque son nuestras ideas. Pero Él no estaba buscando que su hijo pagara. Lo toma de ese lugar donde Él ya ha caído, donde se animalizó, donde se revolcó dentro de los errores cometidos, y lo levanta y le dice: tu lugar es conmigo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú no eres esa persona que te has creado a ti mismo. Tú no eres esa persona que te han dicho que eres. Tú eres mi hijo, y yo quiero restaurarte. Y yo quiero levantarte. Y yo quiero ponerte en esa posición que perdiste, para la cual tú naciste. ¿Cuál era la cultura de su hermano? ¿Cuáles eran los pensamientos de su hermano? Los mismos pensamientos que muchos hermanos, no de la iglesia. Tiene que pagar. Lo que hizo estuvo mal. Jesús vino a salvarnos. Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Jesucristo quería que tú tomaras ese lugar para el cual naciste. Por eso es que Jesús les decía: cambien su manera de pensar. Porque la manera de pensar en ese momento de los judíos que escuchaban esto decían: ¡ah, válgame Dios! No está pagando. Tan es así que, como se los dije hace un momento, ellos después se crucificarían a Jesús, porque Él tenía que pagar para ellos. Para ellos era una cultura que hay que pagar. Y a veces nosotros en nuestra cultura hay que pagar. Y yo tengo que pagar por lo que hice, y entonces me estoy castigando, en vez de disfrutar esa gracia de Dios en donde tú llegas con Él y lo abrazas y le dices: Padre, te amo. Veamos esta primera cita que leí cuando le dice: tus pecados te son perdonados, antes de que Él se lo pidiera. Yo no veo ahí que le haya dicho Él: Jesús, perdóname de mis pecados y después me sanas. No, a Jesús no le importa tanto. Nos muestra que no le importa tanto a un Dios que te quiere ver revolcarte en tu dolor de pecado. Él te quiere restaurar en esa persona que eres, porque tú naciste para vivir esa vida plena. Dios no te va a dar una paleta con envoltura y decirte: cómetela, pero no te la puedes quitar, no puedes disfrutar. Él te permite que te equivoques. Tampoco te lleva al cinismo de que estés cometiendo errores y no te importa, y lastimes a tu familia y a todos los que te rodean. No es así. La palabra de Dios gira todo en torno al amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? El sentido de la restauración. El hijo caminó, el padre no lo detuvo. El hijo regresó, el padre lo recibió. Y después hizo fiesta y le dio esa autoridad que había perdido. De hecho, que le da más autoridad que antes de que se fuera. Porque cuando regresa le pone el anillo. A lo mejor usted no lo sabe, pero en la cultura judía, poner el anillo a tu hijo es que tu hijo y tú son lo mismo. Si mi hijo le dice mañana a un obrero: estás despedido, no le puede decir: no, porque tu papá fue el que me contrató y el trato fue con él. No, porque él tiene el anillo. Esa es autoridad delegada de su padre. Y esa es la posición para la que naciste. Tú no naciste para vivir en ese punto en el que tú te has puesto. Tú naciste para vencer. Y el plan de Dios para tu vida es la restauración. Es la restauración no a través de la culpa. Es la restauración y que tú vuelvas a caminar no a través de echarte en cara tus errores. Es la restauración a través de el amor, en donde Él te dice: hijo mío, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así dice la Biblia. ¿Qué te está diciendo? No estoy viendo si eres digno de recibirme. No estoy viendo que en ese corazón hay muchas cosas malas. Lo que estoy viendo es que yo quiero entrar verdaderamente a tu corazón. En verdad yo quiero entrar y soy un caballero y toco a la puerta. No dice, y entra aunque no lo dejes. Dice que Él te da la oportunidad de que tú le abras o lo dejes cerrado. Y Él te da esa oportunidad para que tú abras tu corazón y lo recibas. Y Él no te va a reprochar por ningún error. Él no te va a reprochar ni te va a decir, estoy en el corazón de un mentirosín. No. Él te va a decir, te amo. Hagamos fiesta. Llevemos una relación padre-hijo. Disfruta estar conmigo. Deja de preocuparte por tus errores y preocúpate por conocerme. Preocúpate por disfrutar de mi amor. Preocúpate por disfrutar de tu Señor. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si lo que estás viviendo hoy no es una vida en abundancia, tienes que empezar a ser libre de tu enojo, de tu culpa, de estar cargando con esos detalles en tu vida que no quieres que no debes de cargar, porque para Dios es importante que camines. Estamos ahorita en la iglesia en un periodo de nuestra vida importante, porque llegó el momento de caminar sin culpas, caminar creyendo que Dios está contigo, caminar con el pleno conocimiento que Dios te ama. La Biblia dice que Él te ama y quiere cambiar tu vida. Y quiere recibirte y quiere abrazarte. Podemos leer en Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros, espero que lo busquen porque me voy emocionando y cuando usted va a leer, yo todo no lo dejo ni que busque. Mateo 7, 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se lo piden? Podemos leer también Romanos 8, 38. Y yo le invito que cuando lea esta parte, Pablito, ¿dónde está? Aquí estás, perdón. Cuando lea esta parte, Romanos 8:38, lo crea. Porque lo que está escrito en la palabra de Dios es para usted porque Él le ama. Dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, menos potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni tus mejores logros, ni tus peores errores, ni lo más grande que hayas hecho, ni una persona que es más guapa que tú y Dios merece estar más con él que contigo. No. Es que con el pastor sí está porque pues él ya nada más le faltan las alas. No es así. Porque cuando ustedes conocen realmente a las personas se dan cuenta que, como dice la palabra de Dios, todos nos equivocamos. Pero no venimos a predicar de nosotros. Vengo a hablarles de Dios. Porque yo me equivoco. Porque los pastores, la gente se equivoca. Pero Dios no. Y Él no se equivocó el día que te dijo te amo. Y Él no se equivocó el día que dijo yo quiero estar contigo. Y por eso siempre te doy la oportunidad de que me conozcas. Y estoy esperando a que tú me recibas. Yo no me equivoco. Dios no se equivoca. El hombre sí se equivoca. Y ni lo mejor que has hecho ni lo peor que has hecho te va a alejar de Dios. Porque su palabra quiere que tú sepas. Dios quiere que tú sepas a través de su palabra
que ni lo alto ni lo bajo, ni lo bueno ni lo malo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada te va a separar del amor de Dios, del precioso amor de Dios, ese gran amor que Él tiene para ti, y que Él no te ve mal cuando tú te equivocas. Que Él quisiera que tú tuvieras su cultura con los demás, en donde te gastas todo y llegas al Padre y le dices: Señor, la regué. Pero cuando dijiste regué, Él ya te está abrazando y te está diciendo: ¿de qué me hablas? Tú eres mi hijo, aprendiste algo, yo te amo. Y tus errores no son suficientes para romper mi amor por ti. Tus errores no son suficientes para alejarme de ti. La Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16: porque el justo, la Biblia dice que tú eres justo porque Jesucristo ya te justificó, no porque tú lo seas. Y entonces se está refiriendo a ti. Cuando dice porque el justo 7 veces cae. ¿Cuántas veces? 7 veces cae y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Cuando tú caigas, levántate. El único que se está condenando a sí mismo eres tú. Cuando tú caes, levántate y camina. Que el milagro de Dios en tu vida es restaurarte para que camines, para que ya no te quedes sentado. Avanza por ese sueño, avanza por ese llamado. Camina, camina. Llegó el tiempo de caminar. Llegó el tiempo de emprender. Llegó el tiempo de no dejarte paralítico, de no dejarte quieto, de no dejarte atado por el daño que has recibido. Dios ya te ha perdonado, te ha restaurado y te ama como eres. Llegó el momento de caminar. Llegó el momento de decidir. Llegó tu momento de disfrutar a tu Padre. Llegó el momento de disfrutar a tu Padre. Si es la primera vez que tú escuchas un mensaje así y tú jamás has recibido ese llamado en donde Dios toca tu puerta y te dice: si tú me oyes, ábreme la puerta y yo estaré contigo. Si nunca lo has hecho, quiero decirte algo, que la palabra de Dios nos enseña que Él está listo siempre para ser tu amigo y para ser tu Padre. Así que yo les quiero pedir a todos los que están aquí y que nunca han hecho esta declaración en donde platicas con Él y le entregas tu vida, que repitan conmigo. Les voy a prestar mis palabras. Si tú quieres conocer a ese Padre de amor, no necesitas ser bueno o malo, solamente necesitas abrir tu puerta. Y sabes algo, no te cuesta nada hacerlo, y los beneficios son gigantes. Porque cuando yo he pasado los momentos más difíciles, ese papá ha estado ahí. Yo puedo entender cuando hablamos de este cuadrapléjico, de este paralítico, porque en algún momento de mi vida me tocó algo así, ser cuadrapléjico, o empezar una cuadraplegia. Y recuerdo a Dios sanándome. Y en ese momento yo me doy cuenta que entregarle a Dios tu vida es lo mejor que puedes hacer. Es el éxito más grande para ti, porque Él siempre te va a dar ese milagro de volver a caminar, de volver a avanzar, sin juicios, sino por amor. Jesús aquí nos estaba revelando a un Padre de amor. Así que les voy a pedir que repitan conmigo estas palabras. Si usted quiere hoy recibir esto en su corazón: Señor Jesús, este día te confieso como mi Señor y mi Salvador. Pon tu mano en tu corazón y dile: entra a mi corazón. Entra a mi corazón. Te abro la puerta. Y entrégale esas áreas de tu vida en la que eres exitoso,
en la que te va muy bien, las que te van no tan bien, esas áreas en las que a lo mejor te va mal. Y dile: Señor Jesús, tómalo. Yo no puedo cambiar solo, pero yo sé que contigo todo lo puedo. Entra a mi vida y empieza a disfrutar de esa paz del Espíritu Santo en tu corazón. Él quiere tocar tu vida hoy, porque aunque tú has sido infiel en muchas ocasiones de tu vida, Él es fiel para amarte. Él es fiel para amarte. Él es fiel para recibirte. Y Él es fiel para ponerte nuevamente en ese lugar donde no hay culpa. Él no ocupa la culpa para tratar contigo. Él viene a tu vida con amor. Les quiero pedir, por favor, nos pongamos de pie unos segundos y en ese espíritu le diga, levantando sus manos: Padre, te amo. Y entréguele esas áreas de su vida en las que usted no puede cambiar. Entréguele esas áreas que están lastimándolo, que están lastimando a su familia, que están lastimando su economía, que están lastimando su corazón. Dígale: te entrego mi vida a ti. Y disfruta unos segundos en la presencia de su Padre. Ese Padre que perdona, ese Padre que restaura. Con tus ojos cerrados, disfruta su presencia. Porque tú eres mi Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Él viene a restaurar tu corazón y viene a restaurar tu vida. Denle gracias y dígale: gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres fiel. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie es como tú. Oh, grande es su fidelidad. Entrégale su corazón en este día y dígale: gracias, Señor.